Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Pues vamos a este tercer bloque de este módulo que se refiere al auto admisorio de la demanda de amparo. Estamos hablando de las determinaciones que dicta el juez de amparo en el auto de inicio, concretamente ya en este que es el auto admisorio de la demanda. ¿Las recuerdas? 1. Admite la demanda de amparo. 2. Señala fecha y hora para la audiencia constitucional. 3. Solicita el informe justificado a la autoridad responsable, que debe de rendir dentro del plazo de 15 días o hasta 10 más si es que hay necesidad de hacer alguna ampliación, que se debe manifestar en el informe justificado, ¿es cierto o no es cierto el acto reclamado? De ser cierto, por cierto, esto es certeza o no certeza categórica. Te reclaman tal acto, ¿es cierto o no es cierto? Sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso le ponga al acto. En ocasiones dicen, acto reclamado, el inconstitucional embargo decretado por el juez tal, y rendición del informe justificado, y dice el juez, no es cierto el acto, porque yo no he dictado o decretado ningún inconstitucional embargo. Fíjate que mi embargo es constitucional. No, hay jurisprudencia que establece que el acto reclamado, su existencia debe de analizarse sin tomar en consideración las calificativas que se den del mismo. Entonces, aunque digan que es inconstitucional, ilegal o todo, tú nada más dices, ¿es cierto o no cierto el acto, que el embargo, el aseguramiento de cuentas, en fin, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, la sentencia, la interlocutoria, lo que te hayan pedido? Punto número 1. Punto número 2. Tienes que, si es el caso, me estoy refiriendo a autoridades responsables, aducir las causales de improcedencia que se considere que se pueden o se actualizan en la especie. Hay que recordar que si se dio trámite a la demanda es porque se consideró que no hay una notoria causa de improcedencia. En tu informe justificado tendrás que argumentar aquellas causas que consideres se surten o sobrevienen. ¿Qué se surten o sobrevienen? Se surten significa que el juicio era improcedente desde antes de que se presentara la demanda. O sobrevienen significa que después de presentada la demanda apareció un hecho, sucedió un hecho, un acto que cambia la situación conforme a la cual se promovió la demanda de amparo. Esas son las causales que sobrevienen. Las demás se advierten o aparecen. Entonces, en el informe justificado, ¿hay causal de improcedencia? ¿No hay causal de improcedencia? Dice las razones para sostener la constitucionalidad o legalidad, pero lo cierto es que si se trata de aquellas resoluciones en donde no puedes cambiar fundamentación y motivación, pues no tienes que hacer mayor argumentación. Es muy importante, lo dije en el bloque anterior, no es una contestación de demanda, es un informe justificado. En consecuencia, evita estar dando contestación a punto por punto de los hechos que haya realizado el quejoso o formulado el quejoso en su demanda. No hay tal argumentación en ese sentido. Es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque nos volvemos menos productivos si hacemos informes justificados que llevan requisitos que tú consideras que son, pero pues no deben de llevar. Digo, pues a lo mejor porque alguien empezó a hacerlo así, tú lo empezaste a hacer de esa manera, pues no es correcto. En el libro Entre Tocas y Expedientes, la vida enseña, te cuento la historia de la pierna de jamón, cómo se iba repitiendo una receta de alguna forma, porque así se había hecho siempre. Te invito a leerlo. Pero bueno, ¿qué debes de acompañar? Además, las constancias que te hayan servido para dictar el acto reclamado, conforme a las cuales vas a ejecutar el acto reclamado. Esto si se trata de los amparos normales, ordinarios por llamarlo así. Cuando se trata de amparos en materia agraria, se debe además expresar por la autoridad el nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar, y si las responsables son autoridades agrarias,
la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquellos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán el informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos del quejoso. Esos son los informes en materia agraria, en donde no te limitas exclusivamente a la existencia del acto reclamado, sino proporcionas además todos estos datos, porque acuérdate, ¿por qué? Pues porque en materia agraria la suplencia es total. ¿Dónde está establecida la materia agraria? Pues está establecida en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el artículo 79 de la Ley de Amparo es en donde vas a encontrar esta materia agraria, en concretamente la fracción cuarta, incisos A y B, en donde, dado que se suple la eficiencia de la queja, exposiciones, comparecencias, alegatos y en los mismos recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. O sea, en los asuntos agrarios la suplencia es total, basta con que se inconforme un sujeto agrario individual o colectivo y con eso es suficiente para que se dé trámite a la demanda. Ok, entonces dijimos, determinaciones que se dictan en el auto de inicio, reiteramos, se admite la demanda, se señala fecha y hora para la audiencia constitucional, se solicita el informe justificado, estamos apoyándonos en este sentido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables de las consecuencias en que pueden incurrir si no rinden el informe, en términos del artículo 117 de esta ley. Por cierto, ahí ha habido la disparidad. En materia administrativa, cuidado, la vamos a ver, ahí sí puedes mejorar la fundamentación y motivación, y en este tipo de casos tienes que mejorar la fundamentación y motivación. Ok, ¿qué más se hace en el auto admisorio de la demanda? Se ordena correr traslado al tercero interesado. Aquí viene un punto muy interesante, se ordena correr traslado al tercero interesado, pero si recuerdas y vamos al artículo 107 de la Ley de Amparo, en el caso concreto, 108, fracción segunda, el nombre y domicilio del tercero interesado, si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta, decir verdad. Si se hace el análisis sistemático con este artículo, entonces el juez de amparo tendrá que tomar las medidas necesarias para que se identifique quién es el tercero interesado y en su caso se pueda emplazar al mismo, corriéndole traslado con copia de la demanda y en su caso tramitar el incidente de suspensión. Esto nos lleva al tema del tercero interesado. Te invito a que des lectura nuevamente el artículo 5 de la Ley de Amparo, donde se aborda el tema del tercero interesado, quién es en la actualidad, cómo ya ahora no tienes que señalar si eres tercero extraño a las dos partes en un juicio, sino solamente a la que tenga un interés contrario al tuyo. Pero si tampoco conoces quién es el tercero interesado o no sabes su domicilio, pues no tienes obligación de investigarlo, sino que en todo caso manifiestas nada más bajo protesta de decir verdad que no lo sabes y le corre a cargo del juez el tenerlo que realizar. ¿Qué más se hace en este auto de inicio? Algo que es importante tomar en cuenta es el artículo 116. En el 116 de la Ley de Amparo establece que se le enviará copia de la demanda de amparo a la autoridad responsable siempre y cuando no se le haya enviado o no se le esté enviando al requerirle el informe previo. Esto, a ver, ¿cómo? Vamos de nuevo. Cuando tú presentas la demanda, vimos de conformidad con el 110 de la Ley de Amparo las copias que tienes que adjuntar, y entre ellas son copias para las autoridades responsables.
Si tú pides la suspensión, al pedir la suspensión, esto trae como consecuencia que se abra el incidente de suspensión y en el primer auto, que veremos después, se pida que se rinda el informe previo. Al pedir que se rinda el informe previo, entonces se adjunta ahí una de las copias que va dirigida a las partes, se le adjunta a la autoridad responsable para que pueda rendir su informe previo. De ser el caso así, entonces ya no se le tiene que adjuntar otra copia al solicitarle su informe con justificación, sino que solamente con la que se le envió al solicitar el informe previo. Pero pudiera haber casos eventuales en donde no se le solicita, no se solicita la suspensión. ¿Por qué? Porque pues el acto reclamado no tiene ejecución. Y si no tiene ejecución, entonces pues no tienes que pedir la suspensión. ¿Qué vas a detener? Entonces, en ese tipo de casos, te invito a que leas el artículo 116 de la Ley de Amparo. Entonces, sí se le acompaña la copia de la demanda a la autoridad responsable. ¿Cuándo se le entrega su copia? Acuérdate, copias para cada una de las partes, cada una de las autoridades, los terceros, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión. ¿Por qué dos? Porque uno va a ser para el original y otro para el duplicado del incidente de suspensión. ¿Cuándo se le entrega la copia al tercero interesado? Artículo 116, segundo párrafo. Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del juicio. ¿Cuándo? Bueno, la regla general en el auto admisorio, en ese caso, se le está notificando. Dice, si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, se le notificará por medio de exhorto o despacho que podrán ser enviados o recibidos haciendo uso de la firma electrónica o en caso de residir en zona conurbada, podrá hacerse por conducto del actuario. Mucha atención, por favor. Por el fenómeno propio del desarrollo demográfico, muchas ciudades se están conurbando. ¿Qué significa eso? Era una ciudad, al lado había una pequeña población, otra pequeña población y otra pequeña población. Pongamos un ejemplo concreto que nos pasa en Puebla. Puebla, la ciudad de Puebla, tenía inmediatamente a San Andrés Cholula, San Pedro y Cuautlancingo. Paulatinamente la mancha urbana fue creciendo hasta llegar a conurbarse. Hay un acuerdo en donde ya la decretó una zona conurbada. Los juzgados de distrito, la gran mayoría están en San Andrés Cholula, Puebla. Hay algunos que están ya ahora nuevamente en Puebla. Imagínate, cuando te piden que señales tu domicilio para recibir notificaciones, pues lo puedes hacer dentro de la zona conurbada. Es muy importante que los señores jueces de distrito tengan en consideración estos acuerdos para efectos de la zona conurbada, porque con ellos se les puede notificar si se les debe de ordenar la notificación por conducto del actuario. No solamente aquí, sino en otras muchas ciudades en donde se han ido conurbando. Entonces, con esto te hago referencia a cuáles son estos trámites que normalmente se dictan en este auto admisorio. ¿Qué más pudiera haber que no se establece de manera expresa en el artículo 115? Pues eventualmente podrías estar señalando autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Esto traería como consecuencia, al señalar autorizados, que en este auto admisorio, regla general, salvo que hubiera habido alguna prevención, se tengan por señalados los autorizados. Que haya señalado un domicilio, se acordará que no lo señalaste en el lugar de residencia del juzgado ni en su zona conurbada, se te requerirá para que lo señales. ¿Qué otras determinaciones accesorias pudiera haber dentro del acuerdo admisorio? Admisión de pruebas. A lo mejor desde ese momento tú estás acompañando pruebas, ejemplo, documentales. Pues desde ese momento se acordará el tenerlas por anunciadas, ya sea
tienen por ofrecidas y se admiten en la audiencia constitucional. Este es el auto de inicio, este es el auto admisorio sobre todo, del que ya te he hablado ahora en este módulo, conforme al cual, ¿te acuerdas? Nuevamente, se admite la demanda, se señala fecha y hora para la audiencia constitucional, se solicita el informe justificado, se corre traslado al tercero interesado, al Ministerio Público adscrito también, con esto queda notificado y hablamos también cómo vas a rendir tu informe justificado. En el siguiente bloque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es precisamente la rendición del informe justificado en materia administrativa, para de una vez conocer esta parte vinculándolo con lo que son los informes justificados. Pero en tanto eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teis Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.